que se llama Convergencia de la Seguridad y que estará a cargo de Alfredo Reyes y Antonio Rodríguez del Banco República. La palabra es de ustedes. ¿Se oye bien? Bueno, tengo un hambre. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por tener la paciencia de escucharnos. Espero que no sea una sorpresa desagradable, sino que sea una sorpresa agradable. Por suerte está lleno, no pensé que todos iban a ir vestidos de grises, pero está muy... No puedo hacer mucho movimiento, está bien. Bueno, nosotros le vamos a charlar un poquitito sobre lo que es la convergencia en realidad de todos los sistemas de seguridad. Vamos a ver unos conceptos de seguridad, vamos a charlar un poquitito sobre aspectos direccionados al análisis y la prevención de fraude, después vamos a ir puntualmente a lo que es la convergencia y después, si el tiempo nos da, vamos a dar unas orientaciones de cómo se logra la convergencia en los aspectos de seguridad. ¿Qué es lo que se entiende por seguridad? Miren, la seguridad no es otra cosa que el tener determinada confianza en algo, es un sentimiento, es una sensación sobre la ausencia de un riesgo, de un peligro. No es ni más ni menos que eso el aspecto o la definición de lo que podemos hablar de seguridad. Después las estrategias y las herramientas que se utilicen para dar esa confianza y esa seguridad son otras cosas, pero en realidad la seguridad es esa sensación. El individuo, desde que apareció, siempre tuvo la necesidad de sentirse seguro. Respecto del medio en el que estaba, respecto de los animales, respecto de otros seres similares a él, y para eso creó estrategias de defensa, estrategias de ataque, justamente en busca de esa sensación. Abraham Maslow es un señor proveniente de padres judíos no ortodoxos, rusos, que emigraron a Estados Unidos, y un dedicado al estudio permanentemente, y se dedicó a observar el comportamiento del ser humano y los incentivos para la vida del ser humano. Tuvo una corriente muy importante en la psicología, por allá por el año 1934, sacó la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, en la que establece que el individuo, una vez que satisface sus necesidades primarias, esenciales, recién va ahí en busca de otras superiores, y una vez satisfecha esa va en busca de otras. Y en realidad a eso enfocó su estudio y estableció en su pirámide jerárquica que si bien las fisiológicas forman el nivel básico de necesidad del individuo, la de sentirse seguro y la de la necesidad de la confianza viene inmediatamente después de cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ya desde ahí comienzan los inicios de lo que sería la convergencia para obtener esas necesidades o para poder llegar a ese sentimiento de confianza y seguridad. Miren, en lo que es tecnología, en lo que es seguridad dirigida a la información actual, en lo que es seguridad dirigida a la protección de bienes actuales o no, arrancó convergiendo desde el momento en que la protección de todos los activos físicos empezaron a demandar fuertemente necesidades tecnológicas.
Y cuando la tecnología empezó a invadir esos terrenos físicos, se empezó a ver inmediatamente la necesidad de la convergencia de ambos estudios o de ambas ramas. En principio la tecnología se usaba como un bien para lograr proteger esos activos físicos, y así fue como ella empezó a incursionar en el ambiente de lo físico. Más adelante, la tecnología se empieza a ver como un elemento también al que hay que proteger, no solo en sus aspectos físicos, sino en sus aspectos lógicos. Es decir, no solo hay que proteger una máquina, hay que proteger el software que corre sobre esa máquina, hay que proteger la información que ese software maneja, porque en definitiva, muchos de los aspectos físicos son continentes de lo que hoy es un activo vital, que es la información. ¿Cómo se han estructurado las organizaciones? Ya hablamos de que el hombre empezó a tener esas necesidades, las organizaciones también. En materia de seguridad ahora, y como ustedes ven, vamos incursionando poco a poco en el tema específico. En materia de seguridad, ¿cómo se fueron dando su esquema las organizaciones? Bueno, este es el más generalizado, que tal vez el que inició primero, y es el que establece que una organización tiene, por un lado, sus unidades de atención a la seguridad física, por otro, sus unidades de atención a las necesidades tecnológicas, y dentro de las unidades de tecnología, aparece lo que es la tecnología de la información por un lado, y aparece lo que es la seguridad de la tecnología y de la información por otro. Todos dependientes de una misma cabeza, que es el responsable de la unidad de tecnología. Acá, estas dos unidades necesariamente están en un esquema de colaboración mutua, pero bajo una línea jerárquica común. Y generalmente lo que pasa en este esquema, y ahí está el defecto mayor que empieza a tener esto, es que generalmente se suele sacrificar la seguridad en pos de la productividad. Entonces, este esquema ya está mostrando que hay un pequeño inconveniente de segregación de tareas, o por lo menos de separación o de oposición de intereses. Porque sin duda que la jerarquía del servicio va a necesitar que sí o sí haya productividad, y después que sea de la forma más segura que se pueda. Generalmente en esa negociación siempre se sacrifica la seguridad. En cambio, la seguridad física, que tiene su independencia en general, tiene que negociar con dos áreas donde hay una tendencia prácticamente a la productividad y no a la seguridad. Y eso lleva ciertos inconvenientes a la hora de desarrollar un sistema, a la hora de darle protección a un sistema, o a la hora de a una empresa ponerle esa cáscara de seguridad para que haga su operatoria. Después hay otro esquema, que se llama independiente, en el que la seguridad de la información ya no depende más ni está involucrada dentro del área de la tecnología de la información. Entonces ya hay un nivel de segregación más importante, hay una oposición de intereses entre estas dos más fuerte, y tiene más peso la seguridad. Tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que ahora la negociación es de tres en forma independiente. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, cuando tenemos que negociar interservicios. A posteriori de viene el esquema que se llama OSEL. Se puede llamar de cualquier manera, pero está unificado. ¿Y cuál es? El que últimamente se empiezan a dar todas las organizaciones. La tecnología de la información por un lado y el tratamiento de la seguridad por otro. Como ustedes ven, el terreno acá se viene aprontando
como para mostrar una globalización de esto, una integración de toda esta gestión de seguridad. Acá, si bien estas áreas van a seguir negociando, debe darse en la jerarquía que está al mando una visión global de la seguridad para que no trate cada parte como un todo independiente, sino que trate la seguridad en forma global. Es un concepto ya más modernizado que las empresas poco a poco empiezan a incorporar, ¿tá? Con servicios mucho más complejos, principalmente en las áreas de seguridad. Si bien ahí yo dibujé un cuadradito, ahí hay una diversificación importante de tareas que además se agrupan en diferentes unidades. Lo mismo lo que es la seguridad de la información. También tiene una multiplicidad de tareas que hace que dentro de ellas hayan distintos esquemas. En definitiva, hay una negociación brutal dentro que debe ser integrada por alguien con visión global del riesgo. Y eso es a lo que estamos apuntando hoy con la charla. Bueno, esta es una encuesta o una estadística dada por Deloitte en el 2009. Yo no pude encontrar otra sobre lo mismo. Y en aquel entonces las organizaciones que yo les mostraba, como en esta última instancia, se agrupaban casi en un 15% del total de las encuestadas. Después, en el otro esquema había un 17% y el resto no tenía integración ninguna. De las seguridades estaban todas trabajadas por separado, algunas ni siquiera la tenían incorporada dentro de los ambientes de TI. Las organizaciones, desde que existen como tales, se vienen preocupando en la década de los 70 de todos los aspectos físicos, las personas, los edificios, los activos físicos. En la década del 80 se empezaron a preocupar de la tecnología, pero de la tecnología, estamos hablando siempre haciendo foco en seguridad, ¿no? En la tecnología como medio para proteger los activos físicos. En los 90 se empezó a ver que también la tecnología y todos los activos que la componen, información, software, equipos, también deben ser protegidos. Y esos muchas veces deben ser protegidos físicamente. Entonces acá se nos empieza a venir una especie de enredo. Antes la tecnología protegía los activos físicos, ahora la tecnología posee activos físicos para manejar su lógica que necesitan ser protegidos. Entonces, el panorama se viene enrareciendo. En el 2011 puse por ser hoy, pero por estar ahora, pero en nuestra época, en realidad, empezó a tomar un peso tan importante la gestión de la información de las empresas, que la transformaron en un activo vital de cualquier empresa. Aún de una empresa que tenga manufactura de bienes físicos. Ni que hablar en los ambientes donde nosotros trabajamos, que es el ámbito financiero, etcétera, etcétera, donde la información es todo. Si no la tenemos, marchamos. Esa dependencia llevó, y esa preocupación llevó a que el avance tecnológico esté tomándole parte de las tareas que antes se hacían físicamente. Cuando se empieza a ver la complejidad de lo que es mantener en forma segura una empresa, y empezamos a decir, yo recién lo comenté, se me empezaron a escapar algunas palabritas, como un gestor global del riesgo. Los riesgos que corren las empresas, que en definitiva son los que probablemente vulneren su seguridad, ¿dónde están? En realidad, el tratamiento de los riesgos en una empresa es algo verdaderamente complejo.
tiene toda una metodología. Lo primero que hay que saber para hacer un análisis de riesgos, para hacer una evaluación de los riesgos que estamos corriendo, es identificar los activos. Saber qué es lo que debo proteger, pero por sobre todas las cosas, antes de saber qué debo proteger, debo saber qué amenazas existen sobre eso que para mí es tan importante. Entonces hay que empezar a identificar los activos, las amenazas que hay, las vulnerabilidades que tienen esos activos respecto de esas amenazas, la probabilidad que se dé esa amenaza, porque puede haber una amenaza y muy poco probable en darse, y recién evaluar en función a parámetros preestablecidos de riesgo que uno quiera asumir, cuál es el riesgo inherente que tiene ese bien. Meterle controles y quedarnos con un riesgo residual. Y ese debería ser el riesgo que aceptamos o no aceptamos tener. Los riesgos realmente están en todos lados. Si nosotros creemos que por tener servicios que se encarguen del análisis y la prevención del fraude, servicios que se encarguen de la seguridad de la información y otros que protejan todos los activos físicos de una empresa, estamos totalmente cubiertos, les puedo asegurar que no, porque generalmente las vulnerabilidades que tenemos es en que todavía esos conjuntos de protección están disjuntos, todavía no son en realidad un conjunto que haga una protección integral, y generalmente los riesgos se nos meten por todos lados. Pero ustedes lo deben ver en sus organizaciones. El riesgo más importante y el que generalmente es el punto delgado de la cuerda. ¿Dónde está? Yo les voy a dejar, para aflojarles un poco el verme, 6 minutos. Ustedes observen esto. Esto tiene jugo para todo lo que es inseguridad en la información, inseguridad en los sistemas físicos de acceso e inseguridad en lo principal que falla, que creo que somos nosotros. Esta versión de la propuesta técnica de la legislación que estamos trabajando ya está conocida. Desastre de ella. Tira la Tira unas copias de la versión actualizada en el frente, porque yo tengo que llevarme para la casa para hacer un poco de eso. ¿Y eso es nuevo? Sí. La semana pasada se extravió lo que teníamos, ya me quedó. Entonces, eso está parcialmente usado bien para ir más espacio, igual está todo, igual que los diagramas que están hechos en Excel, más algo que está en otro caso, de no hay problema, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Señorita Flavia se tiene para no se puede en un momento, pero todo es tiempo. Lo espero, no pasa nada. Sí, está bien, pero no es y si me salen los cubos, café, con eso, depende si lo quieres. Y ya me lo tengo que preparar. No te preocupes.
¿Sí? ¿A la mía? ¿Y cómo se puede convertir? ¡Oh, Dios mío! ¡Como una tonta! ¡Como una tonta! ¿Aló? ¿Sí? Patricia, sí, ¿sabes que tengo un problema? Mira, se me apagó el computador, lo reinicié y me sale que hay problemas con el disco. ¿Tú puedes verlo, por favor? Sí, pero rápido. Ya, gracias. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Claudia, Sí, sí. ¿te sorprende con eso? Es que sabes que lo estaba grabando, me iba a grabar, prendo el computador, pero es que no me disco y no sé qué hacer. Y algo más. Yo una mañana me creí que junto con Gran Premio y Botana y destruyeron la documentación completa de la compuesta. La abrieron ahí, a lo mejor podríamos tener algo de... Ay, sí, y justo yo iba a eliminar esa información cuando llegó la persona a buscar. Pero, fíjese, Claudia, no está la parte técnica, la más importante, ¿no? ¿Cómo La no está la escribió. parte técnica? Pero ¿cómo Ya la escribió, ¿no? no está la parte terminada, ¿Y dónde está eso? Ese no tiene compuesto, o sea, si no lo tiene ahí en el disco, no está allá, no lo dejó. no sé, no te guste, por favor. Vamos mal. Ay, Patricia, ¿por qué? Ay, pero mire, cuando le inicié el computador me sonaba este error y ahora esto. Se encuentra el disco. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que revisar el disco, me lo voy a tener que llevar. ¿Quieres ir a técnico? Sí, ¿Puede tener este disco? lo vamos a intentar en el laboratorio, pero aquí parece que el problema es grande. Claudia, ¿no tenemos el respaldo? No, no hay respaldo. Esto, claro, yo puedo hacer la vida nuestra. Ay, si no Yo sé, voy a trabajar en Diana, eso. por favor. ¿Ves ese proyecto? Estamos a punto de presentar la investigación. No, Estamos peleando como sindical. déjeme ver, a lo mejor se puede recuperar y no hay problema, pero déjeme intentar hacer algo. Claro, lo que más me preocupa, Claudia, este anexo técnico que tenemos que hacer, ¿qué pasó con él? ¿Lo destruyó la máquina o...? Te dije que no necesitaba la máquina. No quiero Tengo que ir usar a una persona a hablar conmigo. no quiero usar ella. Pero lo más probable es que cuando yo volví con un café para ella, ya no está. O sea, no se trata de que pueda ser una persona vinculada a una empresa de competencia. Nunca me lo imaginé, nunca me lo Eso es la imaginé. prueba para nosotros. Por favor, no me digas nada, es demasiado todo esto. Voy a buscar la herramienta y vamos a hacer una prueba. Sí, no se preocupe. Bueno, ¿vieron dónde están las fallas en las organizaciones? Las tenemos en todos lados, y no todas son fallas de criminalidad, que hay que matarlos, no sé lo que pasa, pero no tenemos una buena cultura de trabajo en cuanto a seguridad. Somos muy inseguros trabajando. Ahí hay también, no todos, ahí hay también fallas organizacionales de todo tipo, controles de acceso, falla todo. Es un ejemplo relativamente tonto, porque realmente de estos ejemplos es que después uno logra ver la verdadera realidad. Entonces, ahí hubo, además de esa falla, hubo un fraude que está pendiente y acechando en cada tarea que hacemos. Fraude, este fue un fraude externo, a veces tenemos fraudes internos.
Yo sobre fraude no voy a hablar mucho más. Voy a cambiar la cara, voy a dejar que Antonio les haga un comentario sobre ello y van a ver esa otra faceta de la seguridad. Bien, esas fisuras que se dan entre las distintas seguridades que Alfredo manejaba, la lógica, la física, muchas veces la falta de plan para contener los ataques, redundan en definitiva en fraudes, porque cuando nos enfrentamos a organizaciones criminales lo que se busca, más allá de la información, que es un activo precioso, y me apuro a decirlo porque ha sido objeto de largas conversaciones con Alfredo, el fondo de esto es obtener dinero, es plata. Yo, para manejarnos con una definición, les traje una de Deloitte, a partir de la cual luego vamos a exponer dos casos reales que ocurrieron en la banca nacional y en redes de cajeros automáticos y a través de las plataformas por internet de los bancos. La definición esta dice: por fraude se entiende el acto voluntario por el que una persona o grupo de personas, cualquiera sea el lugar que ocupe dentro de la organización, emplea algún tipo de engaño para obtener un beneficio, ventaja injusta o ilegal con perjuicio para la empresa. Las patas del fraude, se trate de un banco, se trate de una empresa de energía, se trate de una empresa de seguros, son siempre las mismas. Es una acción voluntaria de una persona que con engaño obtiene un beneficio injusto para sí, a veces para hacerse, con perjuicio de la empresa. Y ese perjuicio de la empresa es mucho más que solo plata. ¿Sí? Ese perjuicio de la empresa implica además un daño reputacional, que en algunos casos ha sido fundamental para justamente generar las caídas de las propias empresas o darle golpes que las han dejado tecleando. Se me ocurre ahora Sociedad General en Francia, Jérôme Kerviel, 2.950 millones de euros en fraude, o el fraude de pirámide aparecido en Estados Unidos hace un par de años, previo a todo lo que fue el agite posterior de las hipotecas subprime, que no voy a calificar de nada. ¿Sí? Para tener un poquito la noción de lo que estamos hablando, ACFE, que es una asociación norteamericana de examinadores certificados de fraude, calcula que el fraude se lleva 5% de la rentabilidad mundial y dice que es 2.9 trillones de dólares. Es una cifra larga y espero no haberme equivocado con la cantidad de ceros que es. Nos está dando la pauta, nos está dando el volumen, nos está dando los criterios de seriedad que esta situación tiene. Yo, para venir a la GEAP, lo que procuré fue encauzar el tema fraude dentro de los aspectos tecnológicos. Para ejecutarlo los fraudes, uno no necesita ser siquiera un técnico en informática. Puede perfectamente acceder mediante la red, mediante las eBay o cualquiera de los software que se prestan para eso, a la compra de elementos tales como se describen ahí, con esos costos. Datos de una tarjeta de crédito de $2 a $90 según el tipo de la tarjeta. La tarjeta física desde $190 en adelante, también se trata de tarjetas comunes, internacionales, platino, gol o lo que fuera. Los aparatitos de clonación de tarjeta, que vamos a ver después, se manejan en un costo de $200 a $1.000. Luego algo ya bastante más sofisticado, que es un cajero automático falso, nos está hablando de $35.000. Y así sucesivamente está tarifado los kits de elementos para ejecutar los fraudes, en este caso contra entidades financieras, que es la que nosotros manejamos, pero en general contra todo tipo de organizaciones. Hablando un poco de teoría. La teoría sociológica del fraude, a partir de los estudios de Cressy de la década del 50, de Hollinger, de Clark, que los actualizan en la década del 80, nos imponen, en realidad, 4 triángulos, de los cuales yo traje 2. Para que se ejecute un fraude, Cressy decía que se generaba la misma situación que se da para obtener fuego, que se necesita un combustible, calor y un comburente. En el caso del fraude, el combustible, Cressy dice que es la necesidad de la persona, definiendo necesidad de acuerdo a los aspectos intrasubjetivos de cada uno. Necesidad
para unos es comida, necesidad para otros es agua, necesidad para otros es una Ferrari en la puerta. No hay que cuestionar allí. La fisura de la que hablaba Alfredo recién, por donde se nos entran este tipo de actividades, es precisamente la oportunidad que se explota, que es el elemento endógeno en las organizaciones. Aquellas organizaciones que no se cuidan, que no tienen planes de prevención, que no están custodiando esos camiones por los cuales que necesariamente se generan, porque la convergencia de la seguridad es algo que está todavía en pleno desarrollo, generan esas oportunidades. Y la racionalización, que es cuando el hombre termina de pensar, me lo merezco, lo necesito, hay otros que trabajan más que yo, hablando de Freud. Para ello, y para contrarrestar este triángulo vicioso, Crecy nos propone un triángulo virtuoso que nos habla de prevención a la hora de estudiar las necesidades de nuestro personal, ¿sí?, de detección para cerrar las oportunidades y de necesaria respuesta. Porque el elemento fundamental que nos hace difícil la lucha contra el fraude, así como contra cualquier tipo de ataque a la legalidad, es la impunidad. ¿Sí? Por eso nosotros ponemos mucho acento en la necesidad de tener equipos de respuesta, protocolos de respuesta para cada una de las situaciones. Pasamos a los ejemplos. En el año 2008, todavía el área de seguridad del banco, como la desarrolló finalmente Alfredo, no estaba conformada. Decidimos en la parte del servicio jurídico donde trabajábamos las denuncias o reclamos de clientes sobre movimientos a través de la plataforma e-banking que no reconocían. No reconocían ni que hablar del retiro de dinero, no reconocían el destino de ese dinero. Estamos hablando de transferencias entre cuentas de clientes del propio banco, tal cual eran las condiciones del e-banking en ese momento. Y en particular, apareció uno que era la inversa. Lo que no reconocía era la plata que le habían depositado. Decía, este dinero no corresponde a mi giro, no sé quién me lo mandó, no es mío, ¿qué está pasando acá? En ese caso, esa maniobra en particular aplicó un elemento tecnológico a través de software, que es el phishing. El phishing es una técnica por la cual, a través de masivos correos tipo spam, los defraudadores logran obtener de los propios clientes las credenciales para acceder a las cuentas. Y ahí fue cuando detectamos que la mayor brecha que teníamos en la seguridad no la teníamos dentro del banco. Y sin embargo debíamos preocuparnos tanto más, porque era la que empezaban a explotar. La mayor brecha la tienen nuestros clientes, a partir de que sus equipamientos muchas veces no cuentan con las seguridades que las organizaciones les dan a los propios, ni firewall, ni antivirus, ni todos esos elementos de seguridad. Y luego la otra técnica que se aplicó para ello es la ingeniería social, que son todas las conductas útiles, dice ahí muy generalizadamente, para obtener información de los demás. En Uruguay le decimos cuento de tío. ¿Sí? Es una forma simple de aplicar a esa definición sociológica. Este caso es un ejemplo de phishing. Este phishing lo recibimos en uno de los correos electrónicos señuelo que la organización nuestra tiene, que continuamente está buceando en Internet a efectos de tratar de adelantarnos. Ese correo nos dice que el servicio técnico de un banco privado que actúa en Uruguay, por eso procuré no usar la marca, no mostrar la marca, pide que por renovación del software accedamos a un link en el cual va a haber un calco, una clonación de la página real de ese banco, de acceso a la plataforma de banking de ese banco. En esa página, por supuesto, antes de ingresar, nos va a surgir un formulario que vamos a tener que llenar, nos van a pedir nombres, nos van a pedir claves, nos van a pedir números de cuentas, y luego nos van a redireccionar a la verdadera página del banco, de manera que si nosotros queremos operar, vamos a operar perfectamente en ese momento, solo que le vamos a haber entregado a los defraudadores toda la información necesaria para que ellos determinen qué hacer con ella. Y normalmente qué hacer con ella significa meternos la mano en la lata. En este caso, pudimos identificar que la fuente del phishing estaba ubicada en México, pero un elemento, una cosa que no les dije hasta ahora. Entonces estos casos no son individuales, no parecen aislados. En realidad son campañas
porque estas organizaciones, últimamente venimos identificándolas cada vez más radicadas en Europa del Este, ¿sí? Estas organizaciones operan como cualquier multinacional. Tienen su directorio, tienen sus gerentes regionales, con regiones muy bien definidas, donde no se invade. Y este caso era una campaña, como la denominan ellos. Es decir, ellos primero habían recolectado un número determinado de credenciales y luego habían empezado a ejecutar la campaña, que tiene estas características. Luego de robar las credenciales del cliente a través de phishing, uno suplanta al cliente. Se da un caso típico y completo de sustitución de identidad. ¿Sí? Frente a la plataforma IBAN del banco, en ese caso, usuario y password son la persona legítima que tiene acceso. A través de la plataforma, como decíamos, pasaron el dinero a una cuenta de destino. Y ahí es donde tuvieron que aplicar ingeniería social, porque hay un elemento, en definitiva, que es lo que ellos necesitan, que es hacerse físicamente del dinero, porque todo esto es muy tecnológico, muy electrónico, mucha ingeniería social, que lo que quieren es plata. Sí, para hacerse de la plata físicamente, lo que hicieron fue captar personas a través de los mismos medios, sea phishing, sean chats, sean SMS, de Facebook, Twitter, lo que sea. Captan amigos, entre comillas, esas amistades de la calidad que tienen ahora, a través de las redes sociales, y les ofrecen el negocio de recibir en sus cuentas personales una determinada cantidad de dinero, normalmente con una explicación que tiene que ver con aspectos impositivos en su propio país o lo que fuera, y a cambio de un porcentaje de esa partida de dinero les piden que vayan al banco, la retiren y la reenvíen a determinadas direcciones a través de las empresas que se dedican al trasiego de dinero. De esa manera se hicieron con la plata en esos casos. Convergimos acá, era el año 2008, yo les decía que todavía no estábamos maduros en el tema. ¿Dónde fuimos a converger? Fuimos a converger en la persecución de las mulas, en definitiva, que fue hasta donde pudimos llegar. Porque más allá de algunas gestiones que hicimos para ver si podíamos llegar hasta los centros de donde se estaban llevando adelante la campaña, francamente no tuvimos éxito. Obtuvimos, sí, el procesamiento de 4 personas, creo que fueron, a los que el negocio les salió mal. Y yo, francamente, en el fondo, todavía me pregunto, en el caso de la persona que yo les contaba que había recibido su dinero, había sido el hijo el que le había prestado la cuenta de papá era un empresario, para que le llegara la plata. Y hasta el final de las entrevistas, el hijo nunca entendió por qué él era parte de un esquema de fraude. Entonces, eso a nosotros nos dio la pauta de la dificultad que hay para identificar este tipo de participaciones en las estafas por las que fueron en definitiva procesados estas cuentas, estas mulas que yo les decía. El siguiente caso es bastante más nuevo. En marzo de este año quedó a la luz toda una maniobra relacionada con skimming o clonación de tarjetas llevada adelante en las redes del banco, en las redes de cajeros automáticos del país. Y aquí de nuevo convergieron los estafadores. Es decir, convergieron los proveedores de la tecnología, los que vendieron esos aparatitos que yo les decía. ¿Sí? Esto es un clonador de tarjetas que va sobre la boquilla de los cajeros automáticos. Tiene un grado de detalle que realmente, si no fuera negativo, diría que es de admirar. Y este puntito que nosotros tratamos de proporcionar, de darle una proporción con un lápiz, es la vista de la cámara que graba el PIN de las tarjetas, que es de la forma en que, además de la tarjeta, esta gente se hace de las claves necesarias. Y uno se pregunta, ¿qué calidad tiene eso? Esa calidad. De esa forma se ve en la camarita cuando uno ingresa su clave. Volvemos a preguntarnos. En el banco varias áreas trabajamos en el tema. Las áreas tecnológicas proveyeron todas las bases de información, las áreas administradoras de las redes proveyeron
lugares, sitios, analizaron, buscaron puntos de compromiso. El servicio jurídico, con nosotros elaboramos las estrategias para ir a ver qué se podía hacer respecto de llamar a responsabilidad penal a esta gente. Esta gente, en este caso, es una banda de colombianos, están identificados, están fuera del país, tienen una orden de captura internacional, pero llegamos hasta ahí. La pregunta, que es elemento de conversación con Alfredo muchas veces, es: ¿convergimos en el 2008? Yo creo que no. ¿Convergimos ahora en esta defensa? Alfredo, para eso, tiene algunos otros elementos para darles para poder formarnos una respuesta. Gracias, Antonio. Después de haber visto todo esto y haberme escuchado, haber visto lo práctico, vamos un poquito a lo teórico de vuelta. Empezaron aburrido, vamos a terminar aburrido. Así que vamos a ver en qué consiste entonces la convergencia de la seguridad. Mire, la convergencia consiste en combinar todas las estrategias, las metodologías, los procedimientos que se tienen para proteger un bien. ¿Ah? Pero en realidad, en esa segunda frase, yo lo escribí de manera que lo entendamos mejor. No importa qué es lo que tengamos que hacer, no interesa. Pongamos todo el esfuerzo en proteger ese bien, independientemente si la inseguridad proviene de un ámbito físico o de un ámbito lógico. En realidad lo que hay que hacer es globalizar la cabeza, pensar en el objetivo, pensar en la amenaza y despreocuparse qué es lo que estamos utilizando. Esa es la forma en que se comienza a cambiar la forma de pensar para hacer una gestión integral de los riesgos y de verdad tratar la seguridad en forma globalizada. Entonces, ¿qué es converger? ¿qué es lo que converge? Después vamos a ver qué es converger. Todas esas cosas son las que convergen. Yo no se las voy a decir una por una, pero todo eso es lo que converge. Converge lo que es darle protección a todo lo físico, darle protección a todo lo lógico, atender los aspectos de legalidad de las cosas. Todo eso es seguridad. Absolutamente todo eso debe tener un gestor de seguridad que vea al riesgo íntegramente. Yo voy a apurarme un poquito más, hay algunas transparencias que tal vez no interesen, y si ustedes me dejan tomar los 3 o 4 minutos de preguntas, van a ver nuestras direcciones de correo, después si nos quieren preguntar algo, nos preguntan, pero así podemos cerrar el concepto. Mire, en realidad, las formas de seguridad lógicas y físicas convergen, los controles convergen. Es muy cortito no es largo como el otro. Vean cómo un aspecto de seguridad puede colaborar para proteger un bien que está en otro mundo. ¿Vieron ustedes cómo con desinformación protegemos un activo físico? Es la seguridad de la información que está al servicio de lo físico. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas y decimos, no importa de qué se trata, realmente empezamos a globalizar nuestra cabeza. La convergencia consiste en esa cooperación. Todas las partes deben cooperar, todo se debe ver en forma holística. No miren la protección como la concatenación de muchos esfuerzos, véanlo como un esfuerzo integral, donde no importa quién es el que está aportando, no importa quién es el que está arrimando más o menos seguridad. Y van a ver que en los esquemas que hay que formar para eso, una de las grandes dificultades que somos nosotros cuando entendemos que perdemos protagonismo. Si le cedo lugar a los tecnólogos o si yo, que soy el encargado de la seguridad física, me quedo con mi recinto invulnerable y no dejo que nadie ingrese.
No, si no abrimos la frontera, los riesgos se nos van a meter siempre por el medio, como vimos hoy. El objetivo, ¿tá?, es de proteger de cualquier manera el activo que sea, ¿tá? Y la seguridad realmente es una cadena de eslabones que no pueden estar disjuntos, porque el que nos viene a violentar nuestras seguridades, el que viene a incursionar en nuestro negocio, ¿ustedes creen que está pensando si lo hace por el lado lógico, si aplica una herramienta física o no? Nos va a dar por donde nos pueda entrar. Entonces, si quienes nos atacan razonan así y suelen tener éxito, bueno, muchachos, para defendernos hay que defenderse así, si no, no se tiene éxito. Siempre en seguridad corremos el riesgo de ir atrás de quienes nos pegan. Lo importante es que cuanto más apertura tengamos mental, más rápido podemos reaccionar. Y creo que si estudiamos lo suficiente, capaz que logramos empatar. Y nos chocamos por ahí en la frontera antes que nos entre. Yo les aseguro que todo esto que les estoy hablando, yo lo practico en mi trabajo. No saben el laburo que da. Integrarnos las personas, no tienen ni idea lo difícil que es. Y poder tener una visión global de los riesgos para aplicarle una defensa integral, no tienen ni idea lo difícil que es. Hoy por hoy es un paradigma en donde habemos quienes estamos estudiando mucho. En México hay gente de una especialidad absoluta en esto, pero absoluta, unos referentes especiales. Pero ya es momento que empecemos a trabajar y a entender esto que está ocurriendo, porque si no, las ventajas que nos van a sacar, ¿tá?, para incursionar en forma maliciosa en nuestras empresas es mucho mayor que la que tenemos hoy. Por eso es la insistencia de un paradigma que capaz que algunos estamos más cerca, otros un poquito más lejos y otros estamos a años todavía. La cultura de la seguridad de la información integrada con la seguridad física ya la tenemos que estar trabajando, ya la tenemos que tener en cada una de nuestras empresas. ¿Qué no debería ser o qué es lo que no es una convergencia? Pero miren, agarrar una estructura organizativa de sus empresas y hacer un departamento de esto, un departamento de esto otro y un departamento de esto otro, no crean que eso es convergencia. Están cubiertos tal vez varios aspectos de lo que hay que proteger, pero la estrategia todavía no está. Hacer reuniones continuamente entre todos y contarnos las cosas en forma independiente y despedirnos hasta la próxima vez, no es hacer convergencia. Bueno, eso es un poco un chiste, ¿no? Porque nosotros los de seguridad lógica a veces le decimos a los de seguridad física que son los tipos armados y ellos nos dicen que son los locos por los carros y las máquinas. Entonces nos jugamos esas chanzas, pero en realidad no se trata para converger que aprendamos a manejar armas o cómo se gestionan las personas que manejan armas en una empresa y dárnoslo a los de aspecto de seguridad lógica para ver si lo sabemos gestionar, o darles a los compañeros que trabajan en la parte de seguridad física toda la administración de los firewall para ver si logran detener un virus o un tráfico malicioso. No se trata de eso. Y decir que yo por mi lado tengo 15 controles abocados a esto y los de seguridad física tienen todas las barreras puestas, todas las videovigilancias establecidas y todas las vallas metidas y que está todo cubierto, no, porque no estamos convergiendo. ¿Está bien? Bueno, los catalizadores que tiene la convergencia, ¿qué es lo que está obligando a converger? Bueno, la tecnología está obligando a converger, ¿está? Porque realmente la tecnología lo está haciendo. Las comunidades, o sea, las organizaciones y las organizaciones que tienen muchos más años de vida que nosotros, porque en definitiva no nos pongamos acá en nuestro país a inventar la pólvora y a sacar un modelo de organización que sea primermundista.
hay terribles empresas que están funcionando fantásticamente bien y en realidad hay que ver cómo hacen esas cosas para funcionar bien y aplicarlas a nuestra idiosincrasia, al modelo de nuestras empresas, pero no reinventar lo que ya hace centenares de años en otros lugares tal vez estén trabajando. En el aspecto de educación, yo que asisto a los eventos internacionales y que voy, los que de esto saben muchísimo, continuamente están metiendo el concepto en cada propuesta. Más las normas internacionales, como es la ISO 27001, en particular la ISO 27002, que es el Código de Buenas Prácticas para implementar la ISO 27001, que es cómo es el sistema de gestión de la seguridad de la información, establece en el capítulo 7, ¿tá?, que se debe proteger cuidadosamente la información, los bienes que manejan la información como el software y el hardware, pero además dice que también hay que tener controlado el medio ambiente, el aire acondicionado, los sistemas de agua, los sistemas de incendio, y digo, ¿pero cómo? El capítulo 8 habla de los recursos humanos, el capítulo 9 habla de las áreas de protección, y además, algo que no les dije, hablan de la imagen y la reputación. Es una mezcla de cosas a proteger y a cuidar, y que el Código Internacional estándar para todos nosotros de buenas prácticas lo establece, que ellos mismos ya en su legislación están convergiendo. Y nosotros eso lo tenemos que entender, que es lo más difícil que tenemos. Bueno, las amenazas convergen. Yo no voy a ir mucho más allá de esto. Miren, en el año 2008 creo que vino un señor Thomas Friedman y dio en ADM una conferencia que fue algo deslumbrante. Este señor trabajaba para el New York Times y cuando ocurrió lo del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el caballero, dejó de escribir y se fue a vivir o a radicarse al oriente porque quería entender las verdaderas causas del odio que existía contra Estados Unidos. Ahí, como periodista que es, empezó a entrevistar gente y a conectarse con un mundo musulmán. Hasta que en realidad uno le pegó con la clave de lo que él después desarrolló un fantástico libro. Le hizo entender y le mostró cómo se globalizó el mundo. Y de ahí surgió, de una pequeña chispa, surgió todo lo que desencadenó en un libro posteriormente, y era que él veía las 3 eras de la globalización del mundo. La primera, que anduvo por allá por el año 1492, ¿entienden a dónde voy? ¿Tá? Donde el hombre ejercía una globalización a través de los países. España, Portugal para acá, Inglaterra para India, o sea, los países eran globalizadores del mundo. De ahí el MAS, y hasta por el año 2000, empezaron las grandes empresas y multinacionales, ¿tá?, generadoras de fuente de trabajo, pero además rectoras de los medios de trabajo, a globalizar en los países, pero ya a través de esos. Y el hombre ahí, en esa segunda etapa de la globalización, fue un globalizador a través de las empresas, ya no de los países. Cuando la Internet nos conectó uno por uno, y ahora tal vez, esto es muy pobre, pero si nos pueden estar viendo en otra parte del mundo, el hombre y la tecnología acaba de globalizar al hombre por sí mismo. El hombre ahora es un globalizador. El mundo se aplanó. En el primer cambio pasó de un mundo grande a un mediano, después de un mediano un pequeño y ahora un diminuto. Somos globalizadores. Entonces, si la globalización llegó al nivel de un individuo, el mundo quedó absolutamente horizontal. Esa globalización
está, lleva... Disculpe que le interrumpa, no tenemos más tiempo, hay Bueno, una conferencia que debe iniciar en este momento. queda acá. Solo le pido que lean esto, el concepto que tenemos. Qué fantástica es esa globalización y la Internet, qué hermoso que es. Ahora, qué terrorífico es estar globalizados así también. Muchas gracias por la paciencia, por su atención. Muy amable. El agradecimiento entonces. Esperemos haberle dejado al menos un concepto para pensar. Muchas gracias otra vez. Nuevamente el aplauso entonces para Alfredo Reyes y Antonio Rodríguez del Banco República. Y los invitamos a aquellos que quieran ya quedarse en la sala. Estamos comenzando ya mismo con la conferencia de la hora 11